Pero como para empezar, digo, muy buenos días, bendiciones a todos los amigos, hermanos, familiares que en esta mañana se conectan con nuestra escuela dominical. Somos la Iglesia Cristiana Casa Elim. Un poquito tarde porque no habíamos podido lograr conexión, el internet ha estado fallando, pero ya estamos aquí para gozarnos con nuestro Dios. Vaya tomando la Biblia, hoy nos vamos a gozar con el Señor y damos gracias al Señor. Salmo 138 dice la palabra del Señor. Vaya conectándose, tome su Biblia con su familia en casa. Agradecemos a Dios por este día maravilloso, por este día que nos ha regalado, un día de gozo, de victoria, porque es el día del Señor. Así que leemos en el Salmo 138 para iniciar la escuela dominical. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Damos gracias a Dios. Y si alguien te preguntan cómo está, tú vas a decir bendecido porque Cristo vive en mí. Y seguimos avanzando porque la obra de Dios no va a parar. ¿Por qué no va a parar? Porque si Cristo está en tu corazón y en mi corazón, avanzamos para hacer la obra de nuestro Dios, Alístate para que juntos cantemos al Señor, salmos a su nombre, y nos acompaña para dar alabanza a nuestro Dios, nuestro amado hermano ministro Wilmer Vargas. Adelante, amado hijo. Nos gozamos en esta mañana en el Señor. Para ti, mi rey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En los montes, en los valles, exaltamos el himno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de tu alabanza. En lo alto, sacamos el que reina para siempre. Oh, 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 oh. Oh, subamos a adorar en el monte. Es el gozo de toda nación, donde la virgen se gozó, el canto es alegría. Subamos a adorar al gran rey. En los valles, exaltamos el himno de alabanza. En la costa de los mares, levantamos el sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de tu alabanza. En lo alto, exaltamos el que reina para siempre. Oh, 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 oh. Subamos a adorar en el monte de Sión. Es el gozo
de toda nación, donde la tristeza es gozo, la alegría, vamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos el grito de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de tu alabanza. Bendito nuestro Dios y Padre Celestial. En esta hora te exaltamos, Señor. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza. Me vistió de su realeza, de su redención. Yo cantaré, vamos, cántaselo conmigo desde tu casa. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Yo me asombro, me maravillo, derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie tan glorioso, tan hermoso como mi Rey. Y todo lo que respira, alabe al Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ese es nuestro Rey. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo
gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú, Señor, eres tú, la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú, la esperanza que tengo, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tú me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo quiero que juntos cantemos, a ver, desde tu casa, diga conmigo: oh Señor, en todo tiempo yo he de alabarte, aún en medio de la prueba, de la dificultad, Señor. Vamos, iglesia, díselo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. No hay nada más hermoso, iglesia, que adorarle, glorificarle, exaltarle a ese Dios maravilloso, a ese Dios todopoderoso. Amén. Que nos ha sostenido, que nos ha mantenido. No me canso de alabarle, de glorificarle. Porque su fidelidad es grande, díselo conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande.
bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Adórale, nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo todo el tiempo, Señor. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Como dile conmigo esta mañana bien fuerte. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber necesito más, yo necesito más. Dame de beber de tu manantial, de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Solamente quiero estar en tu presencia, Señor, y disfrutar de tu abrazo. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber necesito más. Necesito más, dame
del manantial. Dame de necesito más. Porque es hermoso, Señor, estar en tu presencia. Amén. Manantial que destilas tú del cielo. Aleluya. Ya. Danos de ese manantial que destila de tu presencia, que riega nuestras vidas, Dios. Qué maravilloso, Señor, porque cuando tenemos hambre, sed, cuando tenemos cualquier necesidad, oh Dios, podemos ir a ti confiadamente, oh bendito Rey, sabiendo, Señor, que de tu cielo tú destilas, Señor, de tu gloria para cada uno de nosotros. Qué hermoso, Señor, qué hermoso, Señor. Saber que existe un manantial celestial que fluye permanentemente, tu misericordia para nuestras vidas. Dios les bendiga. Hoy amanecí con esta frase. Si alguien te pregunta cómo estás, dile, estoy bendecido porque Cristo vive en mí. En medio de todo esto, cuando te pregunten cómo vas, dile, voy súper bien porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, nada debo temer. Hoy vamos entonces a compartir el mensaje de Dios que me ha permitido el Señor estudiar y compartirlo con todos ustedes, amados oyentes que están ahí conectados, bendiciendo de manera especial la iglesia del Señor, a los amigos, a los pastores, a mi familia que está ya conectada. Damos gracias porque Dios es maravilloso. Dios es el único que da refrigerio en este tiempo. Y he pedido para que esta palabra hoy corra y se glorifique. Y vamos a hablar acerca de la recompensa que usted y yo vamos a tener mientras estemos en esta tierra, porque cuando lleguemos al cielo tendremos muchos galardones. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener recompensa por obedecer los mandamientos del Señor, por obedecer los mandamientos de Dios. Y les invito a abrir la Biblia en el Salmo 19, un salmo que habla de la palabra de Dios, y hace el salmista David un himno de la gloria de Dios manifestada en la creación, pero también nos habla acerca de la palabra del Señor, como nosotros debemos estar ceñidos con esta palabra, que es la ley de Jehová, que habla que en ella hay perfección. Es lo único que es perfecto, porque la palabra es Dios. Pero también en el Salmo, en el versículo 11, que es donde me voy a apropiar para esta enseñanza, dice el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón, una garantía de bendición, una garantía de bendición para nuestras vidas. Entonces, en esta palabra que me he permitido leer en un solo versículo, en ella está una declaración que hace el salmista cuando nos dice que hay una gran recompensa por la obediencia. Algunos de los hijos de Dios
son obedientes. De ellos, otros son desobedientes y algunas veces los obedientes somos desobedientes. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque aún estamos en una imperfección, porque lo único que es perfecto es Dios. Pero la Biblia nos enseña que cuando le obedecemos, el Señor nos promete una gran recompensa. Y esta palabra de referencia habla de las recompensas presentes, porque sabemos que hay recompensas futuras que vamos a recibir en el tribunal de Cristo. Pastora, tribunal de Cristo, sí, tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10 lo dice, usted lo puede leer. Entonces, el Señor, cuando somos obedientes en esta tierra, nos da la recompensa. Y vamos a hablar de la recompensa que recibimos aquí, ahora, en esta tierra, en la tierra de los vivientes, donde usted y yo estamos caminando. Porque un día todos debemos aparecer ante el Señor para ser recompensados o para sufrir pérdidas de acuerdo con la forma en que usted y yo hemos vivido y hemos trabajado para Dios. Lo puede leer en 1 Corintios 3, 9, 15. Lo que están tomando nota, hoy es una escuela dominical, usted debe tener una libreta de apuntes junto con la Biblia para mirar que lo que el predicador, o en este caso que soy yo en esta mañana, estoy hablando con la Biblia. El Salmo 19 habla de una recompensa por la obediencia que es para ser recibido y disfrutado en estos momentos. Así que, porque dice la palabra que en guardarlos hay gran recompensa. En guardarlos hay gran recompensa. Y lo primero que voy a decir es que antes de pensar en la recompensa que Dios promete y da por la obediencia, este versículo del 7 al 11 del capítulo 19, allí donde se nos dice 7 cosas acerca de los mandamientos del Señor y que están contenidos en la palabra y que usted y yo debemos mantenerlos presentes cada día de nuestro existir. Y lo primero que te puedo decir en estos versículos, creo que son 4 versículos del 7 al 11, habla de que la palabra de Dios, la ley del Señor es poderosa. Esa palabra revive el alma, convierte el alma, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Miramos entonces que la palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para convertir al hombre y a la mujer de la oscuridad a las tinieblas, de la oscuridad de las tinieblas a la luz admirable, para convertirlo de las obras del enemigo a que haga las obras de Dios. Y dice 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es un cambio que Dios da a través de la palabra. Porque la palabra de Dios, como dice el libro de Hechos,
abre nuestros ojos. ¿Para qué abre nuestros ojos? Para que nos convirtamos. Esa conversión es de tiniebla a luz. Eso es, esa transformación es de potestad de Satanás a guardar los mandamientos de Dios. ¿Para qué? ¿Y cómo los recibimos? Por la fe que está en nosotros cuando recibimos el perdón de pecado y entramos entonces a recibir la herencia de Dios que es en los santificados a través de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo habla de la palabra como un instrumento poderoso para convertir al hombre. Y en Romanos 1:16 dice que no se avergüenza del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y si usted sigue mirando cómo es esta transformación a través de la palabra, porque es que cuando nos convertimos al Señor, ningún ser humano, sea pastor, sea líder, sea ministro, sea apóstol, sea profeta, va a cambiar al ser humano. Quien lo hace es el Señor, porque se tiene que cumplir lo que dice la palabra en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es cortante, y dice más cortante que una espada. Y la espada sabemos que tiene doble filo, y esta palabra para hacer la conversión que pueda penetrar, como dice el libro de Hebreos, también tiene doble filo, o sea, me convierte a mí y te convierte a ti. Un filo para sacar lo oculto que hay en mí en esta mañana, y otro filo que va a sacar lo oculto y va a cortar lo que hay en tu vida. Y esa espada, que es la palabra de Dios, la palabra verdadera, es la que va a penetrar hasta partir el alma. Dice hasta partir el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo Dios conoce qué hay en tu pensamiento. Solo Dios conoce qué hay en tu corazón y cómo tú estás actuando en este tiempo. Entonces, miramos, hermano, que lo primero que hace es que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son poderosos para convertir al hombre en el alma, en el espíritu, aún en lo físico, porque cuando hay una conversión, la conversión viene de adentro hacia afuera. Y lo segundo, dentro de este primer tema, es que los mandamientos de Dios son lisos, ellos no son ásperos. El versículo 7 dice que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son tan claros que dice que hasta los necios, los impíos, los necesitan y los entiende. Así habla el rey Salomón en los proverbios, que hasta el más simple y el más sencillo adquiere la sabiduría que viene de parte del Señor. Entonces, todos necesitamos, hermanos, esta gran palabra que dice que no tiene ninguna aspereza. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 35, en el versículo 8 dice, y habrá allí una calzada y habrá allí un camino, y esa calzada y ese camino será llamado camino de santidad. Y este es el camino en el que tú y yo
debemos andar, el camino que a través del cuerpo de Jesús trazó para cada uno de nosotros. Cuando Cristo murió, dice que el templo se rasgó de arriba hacia abajo, porque allí Cristo estaba abriéndonos un nuevo camino a través de su cuerpo, a través de su sangre, a través y hizo un camino, dice que un camino vivo y santo. Y a esto llama el profeta Isaías, porque allí dice que esta calzada, este camino, será llamado camino de santidad. Y en este camino de santidad dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Y damos gracias, amados hermanos y amigos que nos escuchan, que este camino está abierto. Este camino tiene una puerta angosta, porque hay otro camino que es amplio y la puerta es anchísima. Y por ahí pasan muchos, pero ese camino lleva al camino de la perdición. Pero el camino angosto con esa puerta angosta es el camino de santidad que nos lleva a la vida eterna. Así que tratemos, hermanos, de entender lo que es la palabra de Dios, que aún al más simple lo hace sabio. Y lo tercero de los mandamientos de Dios que dice esta palabra es que los mandamientos de Dios son agradables. Son agradables. En el versículo 8 dice que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Alegran el corazón. Entonces, cuando muchas veces, amada iglesia y amigos que me escuchan, nos sentimos tentados a pensar que la voluntad de Dios es difícil. ¿Sabes por qué? Es porque aún no hemos permitido que seamos transformados por ella, y nos estamos conformando a este siglo, a este mundo. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás, pero el apóstol Pablo hace un llamado en Romanos 12:2 a que no estemos viviendo conforme a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que usted y yo podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y dice que la voluntad de Dios es agradable, pero también es perfecta. Entonces, los mandamientos de Dios, cuando nos dejamos que nos transformen, vamos a encontrar en nuestras vidas que son agradables a nuestras vidas, y no vamos a sentir una carga en obedecerlo. Juan, en primera de Juan 5:3-5, para mirar ese punto de cómo son agradables los mandamientos de Dios, él escribió y dijo, pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dicen, no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, no son, guardar los mandamientos de Dios no son gravosos. Esto nos hace vencer todo aquello que nos permite, o que trabaja el dardo en la mente, en que no es agradable guardar los mandamientos de Dios. Y lo cuarto que quiero decirte es que los mandamientos de Dios son puros. Ahí mismo en el versículo 8 dice que el mandamiento de Jehová
Precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, que alumbra los ojos. Antes, cuando estábamos sin Cristo, nosotros teníamos una venda en nuestro entendimiento, en nuestros ojos, como dice el profeta Jeremías, pero damos gracias que a través del Evangelio esa venda fue quitada de nuestro entendimiento, de nuestros ojos. Y comenzamos entonces, hermano, a tener un cambio, porque en nuestras vidas comienza a manifestarse los mandamientos de Dios y entender que Dios es santo y todo lo que Él determina es santo, porque su palabra es santa, lo que Él ha determinado en esta palabra y en los mandamientos. Diga, los mandamientos del Señor son puros y no mezclan ninguna maldad. Eso es el punto de referencia en que Dios hoy quiere a hablarnos, que entendamos que los mandamientos del Señor, al tener esa pureza, no va a permitir que usted los mezcle con nada de lo que esté fuera de la verdad y de la pureza de Dios. Porque entre la santidad y la pureza de Dios no permite mezcla de maldad. Y lo quinto que quiero hablarte es que los mandamientos de Dios son permanentes, y como son permanentes, nosotros para poder recibir las recompensas de Dios en esta tierra, amada iglesia, también debemos guardarlos de una manera permanente. Permanente quiero decir que los mandamientos de Dios en tu vida y en mi vida, Esteban, Cristian, Sole y ustedes que nos están allá escuchando, deben ser una constante permanente en nuestras vidas. Tenemos que leerlo, porque si usted y yo no leemos los mandamientos de Dios, si usted y yo no conocemos los atributos de Dios, hermano, no vamos a permanecer en la verdad y en la pureza. El versículo 9 habla que los mandamientos de Dios son perdurables, que permanecen para siempre. Permanecen para siempre. O sea que esta palabra, estos mandamientos de Dios, amada iglesia, que me estás escuchando, no están desactualizados. Estos mandamientos de Dios siempre son apropiados, siempre van a ser aplicables para todas las edades y para todas las circunstancias. Y nunca esta palabra de Dios necesita un cambio, porque Dios permanece para siempre. Y los mandamientos de Dios, como leímos aquí, permanecen para siempre. Aleluya. Permanecen para siempre. Y por eso el evangelista Mateo, el gran pescador de hombres, uno que era pescador que andaba con una atarraya y se convirtió al Señor y le dijo el Señor: desde ahora eres transformado y serás un pescador de hombres. Y cometió errores, sí, lo negó, pero él fue otra vez restaurado por Dios. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, que permanece en tu vida. Dios te recuerda lo que tú estudias, lo que tú lees, para que traigas un cambio. Pero Mateo pudo escribir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, del mandamiento de Dios, hasta que todo se haya cumplido. Y estamos mirando que hay cumplimiento en la palabra de Dios. Todo se está cumpliendo en este tiempo. Así que dice que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño
y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, que haga los mandamientos, que los cumpla, que permanezca en los mandamientos y que también los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Por eso, amado predicador, pastor, ministro, maestro, aún los maestros de escuela dominical que enseñan a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, siempre le digo que deben permanecer en la palabra de Dios, deben ser estudiosos de los mandamientos de Dios para cumplirlos, para poderlos enseñar. Porque lo que usted no cumple, de acuerdo a la palabra de Dios, usted no tiene autoridad para enseñarlo. Y lo otro que quiero decirte como punto 6, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿qué son los mandamientos o cómo son? Dicen que los mandamientos de Dios son preciosos, preciosos. Y así cuando tú los cumples, el que es muy maluco, Dios lo vuelve bonito. ¿Por qué? Porque mantiene un corazón alegre. Y dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Hermosea el rostro. ¿Y de qué manera son preciosos los mandamientos? Dice el versículo 10 que son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel, la que destila de el panal. ¡Qué maravilla! Oh, bendito Dios. O sea que para el verdadero creyente los mandamientos son preciosos, que para el verdadero creyente los mandamientos de Dios son preciosos, así como Jesús es precioso para cada uno de nosotros. Y el apóstol Pedro pudo decir, pues los que creéis en Jesús, para usted que cree en Jesús, Él es precioso. Pero para los que no creen, dice que es como la piedra que los edificadores desecharon. Ahora, otra manera de nosotros mirar por qué es precioso, porque dice Primera de Pedro 1:19 que la sangre de Jesús es preciosa. La sangre de Cristo, dice, sino que la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Qué maravilla! Y así es su palabra, porque el Salmo 117 en el versículo 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Aleluya. Pero sabes que el apóstol Pedro también pudo decir de lo que Dios ha dado a nosotros, de mandamientos preciosos. Dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que están en este libro sagrado que es la Biblia. Oh, gloria al Señor. Y dice, ¿para qué nos los ha dado? Estas preciosas y estas grandísimas promesas, para que por medio de ellas usted y yo lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Porque ya usted y yo hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, y ahora entonces estamos agarrados de los mandamientos de Dios que son preciosos en nuestras vidas. Pero también habla esta palabra que los mandamientos de Dios son preventivos. Así como cuando usted va al médico para prevenir un desastre de alguna enfermedad en su vida, de igual manera, los mandamientos de Dios son preventivos. El versículo 11 dice, tu siervo
es además amonestado con ello, y en guardarlos hay gran galardón. En otra versión dice, por ello es advertido tu siervo. Dios a través de sus mandamientos nos advierte. ¿De qué nos advierte? De prevenir. Y por ahí hay un adagio que usted y yo lo hemos escuchado, que mejor es prevenir que lamentar. Y Dios busca entonces en ti y en mí evitar que usted y yo pequemos y que nos aflijamos por no guardar los mandamientos de Dios. Entonces, qué maravilloso, amada iglesia, amigo que me escucha, los mandamientos de Dios. Qué correcto es lo que el salmista habla de ellos, que son perfectos. Aleluya. Y la segunda parte, esta enseñanza está dividida en 3 partes. Terminé con la primera parte y la segunda parte es: ¿cuáles son las recompensas que Dios promete al hombre o a la mujer que guarda sus mandamientos? Número 1, el Señor le da larga vida. ¡Oh, qué maravilloso! Entonces solo surge una pregunta: ¿puede la obediencia afectar la duración de los días? Sí. Deuteronomio 32, versículo 46 y 47 dice: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir toda la palabra de esta ley. Porque no os es cosa vana, la ley de Dios no es vana en guardarla, aleluya. ¿Por qué no es vana? Porque dice, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra. ¿Cuál tierra? A donde tú vas, donde tú caminas, aleluya. ¿Y para qué estamos caminando en esta tierra? Para tomar posesión de ellas y también para tomar posesión de los galardones, de la recompensa que en esta tierra el Señor nos da. Y Proverbio 3, 1 al 4 dice que no debemos, como hijos de Dios, de guardarnos de la ley de Dios, que en nuestro corazón debemos guardar los mandamientos de Dios. ¿Y por qué lo debemos guardar? Dice, porque largura de días y años de vida, pero también paz, tú vas a aumentar en tu vida. Y nos amonesta a decir que nunca nos apartemos de la misericordia y de la verdad de Dios, que debemos atarla a nuestro cuello, que debemos escribirla en la tabla de nuestro corazón. ¿Y para qué todo esto? Termina diciendo en el versículo 4, para hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aleluya. Entonces, dentro de la largura de vida que el Señor nos da, hermano, también nos permite que la gente que nos rodea, tu familia, tus vecinos, los del colegio, los de la universidad, cuando tú estás guardando la palabra de Dios en esta largura de días y de años, Dios va a poner un buen concepto de ti a las personas. Ante los ojos de Dios tendrás una buena opinión de ti. Aleluya. Así que debemos buscar vivir en la voluntad de Dios, obedeciendo sus leyes. ¿Para qué? Para que nuestros días se alarguen. ¿Qué pasa si quebrantamos sus leyes al vivir nuestras vidas descuidadas? ¿Ah? Nuestras vidas en adicciones, nuestras vidas en
cuestiones que son vanas, que no aprovechan a nuestro cuerpo, ni a nuestra alma, ni a nuestro espíritu. Dice la palabra que entonces nuestros días pueden acortarse. Aleluya. Pueden que acortarse. Y es número 1. En esta segunda parte, ¿cuáles son las recompensas? Larga vida. Número 2, protección. El Señor nos protege porque hay una promesa maravillosa que Dios dice que el que guarda el mandamiento no va a experimentar mal, y el corazón del sabio va a discernir el tiempo y va a discernir el juicio. Tú y yo, ¿qué estamos discerniendo en este tiempo? Aleluya. Eso lo habla Salomón en Eclesiastés 8:5, lo que están tomando nota. ¿Qué está hablando en ese tiempo? Este tiempo es peligroso, pero en medio de todo este peligro de pandemia, de crisis, de virus, el Señor nos está protegiendo. Así que debemos buscar y hacer cumplir los mandamientos del Señor. Y todo esto significa que al tener protección, nada nos va a salir mal si obedecemos a Dios. Pero esto va a ser siempre. No, porque cuando algo te salga mal y eres obediente al Señor, tú te vas a alegrar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está permitiendo que todo ese conjunto de cosas que permite a tu vida que te salga mal, no estás fracasando. El Señor lo está conduciendo para el bien de tu vida y de mi vida. Se cumplirá en ti y en mí una experiencia. Y se cumplirá lo que dice Romanos 8:28, que todo ayuda para bien. Aleluya. Todo ayuda para bien. Y lo tercero es que al guardar los mandamientos, ¿qué se va a manifestar? ¿Qué vamos? ¿Cuáles son esas recompensas? Lo tercero es que habrá mucha alegría en nuestras vidas. El último, la alegría en nuestras vidas. Las personas más alegres del mundo son aquellas que buscan constantemente guardar los mandamientos de Dios y agradarle a Dios. Primera de Crónicas 16:27 dice: alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría es su morada. Aleluya. Y lo compara con Hechos 2, 41 y 46, cuando dice que los que recibieron la palabra de Dios en aquel entonces fueron bautizados, y se añadían aquel día como 3,000 personas, y perseveraban de una manera unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces quiero animarte a que obedezcas a Dios y descubras el secreto de la alegría permanente en tu vida cuando guardas la ley y los mandamientos de Dios. Y la cuarta recompensa es que habrá gran paz en tu vida y en mi vida. Gran paz, dirás, sí, gran paz, ese dicho. El Salmo 119, en el versículo 165, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Qué gran recompensa es esta. Así que para disfrutar de una gran paz, en este mundo lleno de problemas, de miedo, de guerra, de concupiscencia, de malos deseos, hermanos, guardemos los mandamientos de Dios. Guardemos la ley de Dios. Aleluya. Guardemos la ley de Dios.
El profeta Isaías pudo decir que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y Pablo nos dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Y una quinta recompensa es la garantía de la salvación. Aquí estamos viviendo en este momento la salvación por fe. Pero ¿qué nos garantiza de que seamos salvos el día de la venida de Cristo? Y que tengamos la seguridad de nuestra salvación. Pablo nos enseña que debemos morir al pecado. Cuando usted muere al pecado, dice que su vida la va a tener en un cerco rodeada por Cristo. Tu vida y mi vida va a estar escondida a través de Cristo Jesús. ¿Guardada para quién? Para Dios, a través de Cristo Jesús. Aleluya. Y por eso el apóstol Juan en 1 Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, comencemos a guardar los mandamientos y tú sabrás y yo sabré la garantía de nuestra salvación. En este tiempo hay mucha gente asustada por lo que está pasando. Yo ni miro todo eso, porque lo que está escrito va a suceder. Lo que sí le digo a la gente que me dice una cosa y otra cosa, le digo, procuremos estar confesados y perdonados cuando Cristo venga. Porque lo más seguro es que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, sabremos quiénes volaremos con Él. Y habrá mucha sorpresa. Aleluya. Así que fija tu mirada en los mandamientos de Dios. Fija tu mirada en Cristo. Fija tu mirada en aquellos que están imitando a Cristo. Aleluya. Y otra recompensa en guardar los mandamientos es que tu oración va a ser contestada. Dios tiene respuesta para nuestras oraciones. Hay una promesa maravillosa en 1 Juan 3:22. Dice, cualquier cosa que pediremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Oh, santo Dios, qué maravilloso. Aleluya. Permite que Dios te haga descubrir por qué algunas de tus oraciones no han sido respondidas. Y busquemos obedecer a Dios, porque Dios promete responder nuestras oraciones como una recompensa en este tiempo. Aleluya. Y lo último son 7 cosas que dije en el primer punto, y en este segundo también 7 cosas de recompensa. Dice lo último, las 7, la presencia consciente de Cristo estará en ti. Primera, Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en Mateo 28:20 dice que el Señor siempre estará con nosotros cuando estamos obedeciendo sus mandamientos. Aleluya. ¿Y hasta cuándo estará Dios en esta compañía tan permanente
permanente, con esa presencia tan divina en ti y en mí hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Aleluya. Que Dios nos ayude a ser conscientes de la presencia de Dios cuando estamos obedeciendo los mandamientos. Y el tercer punto es qué significa guardar los mandamientos de Dios. Después que tú has escuchado estos dos puntos anteriores. Número 1 significa buscarlos. No podemos conocerlos hasta que los encontremos y solo así, cuando los encontramos, es que podemos aplicarlo a nuestras vidas. Número 2 significa obedecerlo. Amén, porque no solo es la búsqueda de ello, es obedecerlo. Por eso el apóstol Santiago en el capítulo 1:22 pudo decir, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Amén. Obedecer la palabra quiere decir que yo la aplico a mi vida. Es que la escucho, pero no la aplico. Entonces no somos consecuentes como hijos de Dios. Cuarto significa obedecerlos. ¿Y cómo lo vamos a obedecer? Inmediatamente, como lo hizo el salmista. En el Salmo 119:60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Automáticamente que tú leas y entiendas el mandamiento del Señor, debes obedecerlo. No vas a esperar para mañana, es hoy, es ahora. Amén. ¿En qué me debo apurar, pastora? Te debes apurar en guardar los mandamientos de Dios. 5 significa deleitarse en obedecer a Dios como lo hizo David en el Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, y dice en gran manera. Wow, en gran manera. En gran manera. Entonces, amada iglesia, quiero que usted vaya a Deuteronomio 5:29 para cerrar esta enseñanza, y usted en su Biblia subraye esta palabra. Deuteronomio 5:29. Para que mires cómo Dios va a dar recompensa a tu vida, a tus hijos. Lo podemos leer. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? Sabes que Dios es un Dios de generaciones, que nos visita hasta la cuarta y quinta generación para bendecir o para maldecir. Pero cuando guardamos los mandamientos, dice que si los guardamos todos los días, todos mis mandamientos, dice Dios, para que nosotros y nuestros hijos nos vaya bien para siempre. Aleluya. ¿A cuántos quieren que le vaya bien? Guardemos los mandamientos de Dios, que son perfectos, son sabios, son humildes. Aleluya. Traen paz, traen alegría, dan protección y dan larga vida. Son preventivos,
son preciosos, la palabra de Dios permanece, la palabra de Dios es pura, los mandamientos son agradables, aleluya, y los mandamientos de Dios son poderosos. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta palabra. Y quiero orar por todos aquellos que quieren guardar los mandamientos de Dios, sea cristianos o no cristianos, que los guarden hoy, mañana no, o nunca lo has guardado. Vamos a orar por ti. Cierra allí en casa tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, te doy gracias por esta escuela dominical, por tu palabra. Gracias por enseñarme que en guardar los mandamientos hay gran recompensa para mi vida. Señor, hoy decido guardar tus mandamientos, pero te voy, Señor, a pedir de todo corazón perdón por mis pecados, por estar alejado de ti, por haber aceptado el plan de salvación, Dios, pero no guardar como son tus mandamientos. Perdóname, restáurame y líbrame de todo mal. Yo renuncio a todas las consecuencias que han venido a mi vida por no guardar tu palabra y tus mandamientos. Ayúdame, Señor, a permanecer en tu palabra. Así como tu palabra permanece, yo permaneceré para siempre en tu palabra. Ayúdame, Señor, a alegrarme con tus mandamientos, a tener paz a través de tus mandamientos, a entender lo poderoso que son, Dios. Y ayúdame, Señor amado. Ayúdame, Señor, para que mis hijos, Señor, sean guardados, mis nietos sean guardados a causa de que yo me deleito en obedecer tus mandamientos. Yo hago, Dios, en este momento, dile a Dios: yo acepto el plan de salvación para mi vida, recibiendo a Jesús en mi corazón y renunciando a todos mis pecados. Y te doy gracias porque hoy soy un hijo tuyo a través de Cristo Jesús. Amén y amén. Si sientes esta oración, te doy gracias a Dios por tu vida. Aquellos que se reconciliaron con Dios, también agradezco a Dios por tu vida. Y le pido a Dios que seas guardado de todo mal, de la peste destructora que ha venido en este tiempo sobre el mundo entero. Te pido a Dios que tú te puedas deleitar en la presencia del Señor, pero para esto tienes que leer todos los días la palabra de Dios. Todos los días, no un día sí y en la otra semana es que la voy a leer. No, hoy la leo y dentro de un mes, o cuando mi papá me dice, o mi mamá me dice, o el pastor me dice: ¿leíste hoy la palabra? Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer permanentemente. Gracias, Dios. Todo lo que hicieron, si no tienes una iglesia, hiciste la oración de fe. Mientras pasa todo esto, ora a Dios, lee la palabra. Humíllate delante de Dios, dile que te limpie con la palabra, porque la palabra es la que limpia, como enseñamos hoy. Y cuando ya todo esto pase, congrégate en una iglesia de sana doctrina, y si te place ir a la iglesia cristiana Caselí, estamos ubicados en la carrera 9, 48A04, barrio Kennedy, Barranquilla, Atlántico, Colombia. A todos los que nos escucharon en este mensaje de vida, mensaje de planes de Dios para todos nosotros, en el lugar donde estés, en cualquier país, en Brasil, en Argentina, en cualquier barrio de Barranquilla, en cualquier lugar del departamento del Atlántico y de nuestra Colombia. Dios te bendiga. Dios te bendiga.
mi corazón de todo lo malo. De todo lo malo, sí, Señor. De todo lo malo. Te quiero hallar. Que el Señor les continúe bendiciendo. No queremos fallarte más, Señor. Gracias. Que el Señor nos ayude a cuidar nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser, principalmente nuestro corazón y nuestro pensamiento. Hoy quiero orar por todos aquellos que en sus casas han dispuesto la ofrenda de amor, los diezmos, las ofrendas, los diezmos, las ofrendas. Allí, en este tiempo de prueba, de dificultad, el Señor está probando nuestra fidelidad. En la iglesia usted puede llevarlos, en la casa de Juan Camilo los puede llevar como siempre lo hemos hecho cada día en que el Señor nos bendice. Yo quiero dar gracias a Dios por los fieles y orar por aquellos que no han entendido este propósito, que en medio de esa pandemia y en medio de la crisis, la iglesia se levanta con generosidad, pero también la iglesia se levanta para entregar lo que es de Dios, recordando que aunque estamos en casa, no hemos parado. Seguimos haciendo la voluntad de Dios, seguimos haciendo obedientes al Señor, seguimos entregando diezmos, ofrenda y la ofrenda de amor, y seguimos bendiciendo a las familias que no tienen alimento. Pero usted que no tiene alimento, cuando reciba alimento, saque su ofrenda de amor. Saque su ofrenda de amor. Saque su ofrenda de amor también. Así que gracias a Dios por todos aquellos, nuestros servicios que les anunciamos. Hoy a las 12 de la noche comenzamos 24 horas de oración como todos los lunes, reloj de oración. Los miércoles ayuno en casa. Los viernes tenemos servicio de edificación, sábado y domingo a las 5 de la tarde tenemos las enseñanzas con los niños. Esta tarde a las 5 la escuela dominical de los niños, sintonícelo. Amén. Los sábados a las 8 los jóvenes están allí predicando. Y cada domingo, como estamos hoy, la gran escuela dominical. Una alegría, un gozo poder enseñar la palabra de Dios, poder transmitir los servicios desde casa por este canal Facebook Live. Así que damos gracias a Dios. Somos la Iglesia Cristiana Caselín. Soy la pastora Nasli. Nos despedimos pidiendo a Dios que sean guardados en esta semana que hoy comienza, y que todos los que hoy guardamos el día del Señor, siga allí en casa, guardadito. En casa nos vemos bonito, no se desespere, tenga paciencia. Pronto pasará, y ese pronto, ¿cuándo será? Cuando Dios lo determine. Recordando que para Dios un día es como 1000 días. Así que, y 1000 días, dice Esteban, es como un día. No nos vamos a impacientar, esperemos el tiempo de Dios, y mientras estemos en casa, cuidémonos y abracémonos lo que podemos abrazarnos, que no estamos contaminados. Pero por lo pronto, un beso virtual, un abrazo virtual de su pastora Nasli, y les amamos. Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias por el hermano Wilmer, gracias por Juan Camilo, gracias por Kate, que hacen posible que esta escuela dominical y cada servicio se transmita online. Hasta la próxima.